Recording started. Bien, Oriel, estás con nosotros, ¿verdad? No te ha ido la conexión. Ustedes tienen ante ustedes a una gran oportunidad de poder interactuar con la profesora Oriel, chilena, de una vasta experiencia y conocimientos tanto. Oriel está entrando ahora. Oriel, te estoy presentando. Es una persona que ha hecho no solamente generación de conocimiento, sino práctica en lo que es el elemento de gestión de los determinantes sociales de la salud, desde el Ministerio de Salud de Chile y también desde la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud. Es una persona de vastísima experiencia, pero además es una gran comprometida con el tema y militante de buenas causas para las poblaciones. Yo creo que sus trabajos en equidad en el acceso, son punta del conocimiento en estos momentos, y tenemos entonces la oportunidad de poder disfrutar de la experiencia y la intención de clase que tiene la profesora Oriel. Entonces le dejo con ella para que trabajemos entonces este tema de revisando el marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud sobre los determinantes sociales de la salud y la generación de inequidades. Adelante, Oriel, la clase es suya. Bueno, muchas gracias, José, ¿no?, por tus palabras. Vamos a ver si podemos lograr las expectativas, ¿no? Bueno, nosotros en una conversación que tuvimos con José, Karen y Osvaldo, me planteaban que pudiéramos reforzar algunos temas del marco conceptual, ¿no? Y yo voy a tratar de poner algunos énfasis y reforzar. Y probablemente van a seguir algunas inquietudes, ¿no? Y estamos recién terminando el primer módulo, y por lo tanto falta bastante el curso, en el cual hay temas que creo que son parte de una operacionalización, y cuando veamos algunos ejemplos concretos, sobre todo en el módulo 2 y también en el módulo 3. Bueno, lo primero, ¿cierto?, que yo quisiera rescatar es que uno de los temas que por lo menos a mí me tocó, y a mí me gusta poner mucho este slide, y no sé si lo habrán visto porque algunas cosas están colgadas y probablemente habrán visto algunas de estas, es que la inquietud que está presente, sobre todo en el ámbito de servicio y a nivel institucional y también a nivel de los equipos de salud, es que cuando hablamos de los determinantes es un tema complejo, la duda si son los mismos que los factores sociales, por dónde empezamos, qué hacer, que quizás acaso una moda, que cuál es la evidencia, que no necesariamente tiene que ver con salud, que tenemos tantas cosas que hacer en salud, que hay tantos problemas en distinto orden, y que este tema entra y uno le cuesta cómo lo toma y lo operacionaliza, ¿no? Una de las preocupaciones, digamos, por lo menos que me ha tocado en alguna experiencia, es la sensación de la gente de poder teorizar y discutir sobre estos temas, pero concretamente cómo lo operacionalizamos, sienten que faltan herramientas y es un problema. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando nosotros queremos diseñar o intervenir desde un enfoque de determinantes sociales, necesariamente tenemos que preguntarnos, nosotros trabajamos con los determinantes sociales porque ahí está el origen de la inequidad en salud. Y si ahí está el origen de la inequidad en salud, preguntarnos cómo se generan las inequidades de salud es fundamental. Porque si nosotros pensamos que solo las inequidades se generan desde una determinada lógica, o sea, pensamos que todas las inequidades de salud están vinculadas con el tema del ingreso, es una lógica de ver estos procesos de salud y enfermedad. Si pensamos que la generación de inequidades junto con el ingreso hay temas de orden de prestigio, de temas de discriminación, de temas de género, de temas de clase social, hay otro abordaje también como integramos los determinantes sociales. Por lo tanto, el tener claro un marco que puede ser o no coincidente entre todos, pero un marco que nos oriente por qué se generan las inequidades en mi localidad, por qué se generan las inequidades en mi país, que no necesariamente son los mismos elementos en cada uno de nuestros países, hay cosas similares, pero hay diferencias, es fundamental, porque si nosotros no tenemos claro un modelo de cómo se generan las inequidades, difícilmente nuestras intervenciones van a ser efectivas para intervenir sobre ellas, ¿no? Entonces, para mí, los temas del tema conceptual, más allá del tema filosófico, el interés, tiene que ver con una aplicación práctica, concreta de intervención y acción. En ese contexto, ¿cierto? Yo los comentaba, digamos, al principio,
que a mí me gusta mucho esto porque cuando nosotros queremos hablar de intervenciones que son efectivas, solo pueden ser aquellas efectivas que contribuyen, ¿cierto?, tanto al grupo social más desventajado como lo es para el grupo más favorecido, ¿no? Debemos acostumbrarnos a que en oportunidades Oriel pierda la conexión, pero ella entra inmediatamente, ¿eh? Ok, disculpen, solamente yo me voy a salir, se me sale, pero entro al tiro y va a estar un poco cortado, ¿no? Bueno, y muchas intervenciones que pueden ser efectivas en general, pueden ser inefectivas para reducir la inequidad en salud, ¿no? Yo les comentaba al principio, y a mí me gustan mucho estas preguntas, que son sencillas, pero son claves. ¿Qué es lo que sirve para mejorar la salud? No es la misma respuesta que qué es lo que sirve para reducir la inequidad en salud. Y en ese sentido, ¿cierto?, un tema clave en el cual cuando nosotros organizamos, planificamos nuestras acciones en materia, digamos, de abordaje de determinantes sociales y reducción de las inequidades en salud. Ahora, acá hay un modelo que yo creo que es interesante, ¿cierto?, que es un libro, ¿cierto?, con respecto a salud pública y ética, y que de una otra manera cuando nosotros hablamos de salud pública, nosotros nos encontramos con dos visiones, y pueden haber más intermedias, pero para caracterizar o para alcanzar un poco el tema, hay dos grandes visiones que coexisten en nuestra realidad cotidiana, en nuestro espacio laboral, en nuestros países, ¿no? Una visión que ve principalmente centrada la acción de salud pública en las intervenciones discretas o limitadas, que es una visión principalmente en los factores de riesgo proximales, y que tiene que ver con el control de enfermedades, con la higiene y seguridad, con la promoción de la salud en un ámbito más restrictivo, no necesariamente respondiendo a lo que puede haber sido la Carta de Ottawa, ¿no? La educación para la salud en términos de dar información a la población, que eso implica la posibilidad de cambio de conducta, los ámbitos de trabajo, los estilos de vida como el foco central. Y eso en general es ampliamente aceptado y está orientado a modificar las causas inmediatas. Pero cuando nosotros estamos hablando de la inequidad en salud, que el origen de ella está gran parte vinculada a causas sociales, esos elementos se vinculan con las intervenciones más estructurales, ¿no? Y necesariamente hay una mirada multidimensional, necesariamente emerge la perspectiva de derechos individuales y colectivos, derechos sociales, económicos y culturales. Y obviamente que esto tiene un tema de mayor conflicto, ¿no?, y más difícil de implementación. Porque cuando estamos hablando de equidad en salud y determinantes sociales, de una otra manera estamos hablando de cuál es la visión de sociedad que queremos. No son técnicas técnicas, no es un tema técnico aséptico. En todos los temas de investigación y en temas de política pública y en temas de salud pública, hay visiones, hay concepciones de lo que es salud, hay concepciones de lo que es justicia social, y eso cruza en forma importante, ¿cierto?, esta mirada, ¿no? Y yo creo que eso es parte del debate que nosotros tenemos que incorporar e integrar, ¿no? Eso es como un elemento que me parece importante rescatar. Digo esto porque obviamente que este marco, que es el de la Organización Mundial de la Salud, acá hay un esquema que fue reeditado para la reunión de Río el 2011, ¿cierto? Tiene detrás concepciones también de visión de sociedad y de mundo, ¿no? Y tenía que ser un marco de la organización que respondiera también a las distintas corrientes, ¿no? Hay dentro del ámbito de los determinantes sociales y equidad distintas teorías sobre la generación de las inequidades de la producción social de salud y enfermedad, ¿no? Algunas corrientes llamadas más funcionalistas, psicosociales, algunas corrientes más materialistas o no materialistas, algunas corrientes más de la economía política, y algunas corrientes más que han desarrollado, que integra o es similar a alguna que es llamada la ecosocial o embodiment, ¿cierto? Y que todas estas corrientes que tienen diferencia en los énfasis, en cómo entienden el origen de las inequidades, que de una u otra manera están presentes coexistiendo, ¿no? Y esta propuesta desde la OMS tenía que responder a esa diversidad y que respondiera a un tema más global, ¿no? Por lo tanto, también puede tener un marco de limitaciones porque tenía que ser un proceso de negociación y de consenso, ¿no? En este marco, lo que yo quiero rescatar, porque fue un tema que a mí me parece que es muy importante para la discusión que vamos a tener del módulo 2, porque si nosotros queremos diseñar intervenciones que tengan impacto en materia de equidad, tenemos que plantear lo que es lo que tiene impacto en materia de equidad en salud, ¿no? Y en ese sentido, detrás de esa pregunta, ¿qué es lo que hay impacto en equidad en salud? Es decir, bueno, ¿cómo se originan las inequidades? En ese sentido, ¿cierto?, esta diferenciación que hace el marco entre lo que son los determinantes intermedios o proximales de la salud
y que es una referencia que ya estaba escrita anteriormente por Graham y otros, ¿cierto?, haciendo la diferencia de aquellos determinantes más estructurales o de las inequidades en salud distales era un tema importante, porque marca un tema de jerarquía, ¿no?, en términos del origen y la generación de inequidades, y también de cómo entender la relación entre ellas, ¿no? Y lo que vamos a tratar de hacer, ¿cierto?, es revisar cada uno de estos componentes brevemente con algunos ejemplos y discutir un poco en relación a eso. Bueno, yo les decía que hacía esta diferencia entre los determinantes intermedios o proximales, los estructurales, y dentro de los estructurales hacer un acento en aquellos que tienen que ver del orden del contexto socioeconómico y político y de aquellos que de una u otra manera tienen que ver con la construcción de la jerarquía social o de la ubicación de la posición socioeconómica al interior de nuestras sociedades, ¿no? Que de una u otra manera, cómo nuestras sociedades estratifican, cómo nuestras sociedades distribuyen poder al interior de ellas, en términos de poder, en términos de recursos, en términos de prestigio, en términos de poder de decisiones, ¿cierto?, como un tema relevante vinculado a nuestra ubicación, ¿no? Entonces, ese marco, ¿cierto?, vamos a empezar mirando algunos temas que están estudiados en materia de equidad, salud y bienestar. Yo creo que esto quizás lo han visto, no lo sé. Esto es de Chile y hace referencia con respecto a esto, ¿no? Los promedios esconden las diferencias, ¿no? Ustedes ven en la línea azul una disminución permanente de la mortalidad infantil en Chile, ¿cierto?, con muy buenos indicadores actualmente, pero por otro lado, cuando nosotros lo analizamos, lo agregamos con la educación de la madre, en que en verde tenemos hasta 3 años de escolaridad y en rosado hasta más de 13 años de escolaridad, nosotros vemos que el año 86 teníamos 33.1% de tasa de mortalidad para las madres de menos de 3 años de escolaridad, en función, ¿cierto?, de las madres de más de 13 años de escolaridad de 10. O sea, teníamos una relación de 3 a 1. Era 3 veces mayor la mortalidad infantil de las madres de menor escolaridad. Esta situación ha disminuido de forma sustancial, ¿no? Ahora es mucho menos incluso, pero esta relación, si ustedes ven el año 2006, que no se alcanza a ver ahí, es de 15.1 a versus 5, o sea, sigue siendo 13 a 1. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la evolución del promedio de la mortalidad infantil, que es habitualmente como nos piden a veces el objetivo de desarrollo del milenio, nosotros vemos una reducción sostenida, pero nosotros en materia de equidad no hemos avanzado, seguimos teniendo la misma relación de 3 a 1, ¿no? Esta brecha o este gap. Cuando nosotros, no sé qué habrá pasado, bueno, cuando nosotros hablamos de los determinantes, ¿cierto?, en primer lugar vamos a revisar los determinantes intermedios, ¿no?, o tradicionalmente conocidos como los determinantes sociales de la salud. Y muchas veces cuando uno plantea el trabajo con los determinantes sociales, la gente dice, sí, yo trabajo con los determinantes sociales, ¿no? Y principalmente el tema ha estado centrado en el abordaje de los factores de riesgo o en la estrategia en materia de promoción de salud, pero no necesariamente en una mirada más integral con respecto a estos temas, ¿no? Y aquí lo primero que hacemos es diseñar estos determinantes intermedios, que son las circunstancias materiales de vida y trabajo, las circunstancias psicosociales, ¿cierto?, las conductas, estilos de vida, los sistemas de salud como un determinante social y un elemento importante, la cohesión y el capital social, ¿no? Entonces vamos a mirar este conjunto de determinantes sociales que está en azul, que está en este esquema, señalado, digamos, como aquellos elementos que están próximos a los resultados sanitarios y que juegan esta relación, ¿cierto?, entre ellos y el sistema de salud en los resultados de salud, ¿ok? Si miramos las circunstancias materiales de vida y trabajo, nos estamos refiriendo a las condiciones ambientales en cuales nosotros vivimos, físicas, ¿cierto?, del vecindario, del ámbito de trabajo, de la posibilidad de infraestructura en materia de transporte, en educación, en salud, en términos de acceso a servicios. Todos aquellos elementos dicen relación con las circunstancias materiales en las cuales nosotros vivimos, ¿no? Y que dan ciertas situaciones en materia tan clave como el acceso a agua o vivienda, saneamiento básico con respecto a nuestras condiciones, ¿no? Y estos temas, ¿cierto?, presentan situaciones que más allá de analizarlo en manera individual tienen repercusión en términos sociales, o grupos, ¿no? Acá hay un dato, ¿cierto?, que son los metros cuadrados por habitantes de áreas verdes en el Gran Santiago, en el cual ustedes ven que el sector nororiente de Santiago tiene 20.3 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, versus en las áreas más privadas de Santiago tienen 2.3 metros cuadrados por habitantes de áreas verdes. Esto explica varias cosas, ¿no? No solo el tener un lugar verde bonito, tiene que ver con los espacios,
incluso con a veces las recomendaciones que nosotros damos en materia de salud y las posibilidades que eso se pueda hacer desarrollar o implementar, ¿no? Acá tenemos un tema que es muy bonito que se hizo en Londres, que tiene que ver con la esperanza de vida, ¿no? Y ellos lo hicieron a través del sistema, ¿cierto?, de metro. De una otra manera, en nuestras ciudades, ¿cierto?, nosotros vemos de manera importante lo que es la segregación territorial. Ya vuelve. Bueno, me volví a desconectar, ahora volví. Bueno, les decía acá que esto que muestra la esperanza de vida, ustedes ven que en Westminster sale que la esperanza de vida de los hombres es de 78.5. Sin embargo, si yo avanzo en la línea del metro y me bajo al final, si ustedes ven Canning Town, tenemos que la esperanza de vida de los hombres es 73.6. Ustedes ven que baja casi 5 puntos, ¿cierto? La esperanza de vida depende, digamos, de la ubicación de la estación de metro, ¿no? Que está indicando la segregación que nosotros tenemos en las ciudades. De una otra manera, nosotros tenemos clústeres, ¿cierto?, con determinadas condiciones ambientales, de ingreso, de educación, y que hacen las ciudades muy segmentadas, ¿no? Yo creo que hay pocas ciudades que uno ve zonas de mayor integración. Claramente uno dice en qué comuna vive, o en qué lugar, o qué residencia, y uno a partir de ahí refiere un montón de otros aspectos, ¿no? Y esto se refleja, por ejemplo, en lo que es ejercicio con respecto a esperanza de vida vinculada a las estaciones de metro en Londres. Y acá tenemos también, en este mismo sentido, que también me parece interesante, tenemos la esperanza de vida de los hombres de los distintos países, ¿cierto? Islandia, Japón, ¿cierto? Suiza, Australia, China, Brasil, y vemos, ¿cierto?, que en Glasgow un hombre tiene una esperanza de vida de 82 años. Sin embargo, en Glasgow, en el Carlton, resulta que tenemos una esperanza de vida de 54 años, que es muy parecida a la esperanza de vida que pueden tener en Sudáfrica, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos estas inequidades al interior de nuestro territorio, entre nuestros países, ¿cierto? Y al interior incluso, si vamos más aún de ciertos espacios territoriales, ¿no? Y por lo tanto eso también nos hace un llamado a cómo entendemos algunos procesos de la generación de las inequidades en salud. Un segundo elemento que aparece como las determinantes intermedios, ¿cierto?, son aquellas circunstancias psicosociales, ¿no? Y que tiene que ver con el peso de aquellos eventos negativos que tenemos a través de nuestra vida, la capacidad de tener autonomía, ¿cierto?, con respecto a nuestras decisiones, ¿no? Y ahí hay un modelo como muy desarrollado y ha sido difundido, como el tema de control de autonomía, ¿cierto?, como de Karasek, o también el tema de desarrollo de SIGRE, que se han estudiado mucho para los temas del ámbito laboral, ¿no? Y en ese sentido, en la estrategia de Noruega, ¿cierto?, uno de los temas que ellos relevan, ¿cierto?, está asociado a los temas de prestigio de estatus, ¿no? Más que vinculado a los temas del ingreso, a cómo ciertas ocupaciones tienen un prestigio mayor en la realidad de Noruega, y aquellos que son de ocupaciones más bajas de prestigio le llamaron estatus bajo, y las de estatus más alto le llamaron de prestigio ocupacional más alto, ¿no? Entonces acá ustedes tienen el porcentaje que han tenido experiencia en su vida adulto según estatus bajo o alto, ¿no? Y ellos plantean, ¿cierto?, más de episodios de desempleo, 3 o más, perdieron su trabajo involuntariamente, mayor en los estatus bajos, 7% versus 2%, recibieron beneficios del seguro social, y que a veces eso está vinculado con cierto estigma, ¿cierto?, en algunos países, ¿cierto?, el estatus bajo 11 versus 2, tuvieron graves accidentes, quedaron sin empleo a los 55 años, no se han casado, no han tenido pareja, tenían bajo ingreso a la edad de 53, ¿no? Y por lo tanto acá lo que ven como cierto estatus en términos de prestigio en la población se asocia a mayores eventos negativos con respecto al ámbito psicosocial. Y que esto ha sido un tema bastante también estudiado cuando analizamos trayectoria de vida, ¿no? Cómo hay ciertos periodos clave en la vida que marcan ciertas trayectorias que son importantes en el desarrollo, y cómo a la vez hay una acumulación de estos riesgos o de problemas o de eventos negativos sociales en términos de limitación de movilidad social, de protección social, que se dan a través del curso de nuestra vida y que tienen impacto en nuestros resultados en salud. Un tercer elemento que se refiere con respecto a los determinantes intermediarios o proximales son los estilos de vida, ¿no? Y acá un tema muy importante, porque yo creo que predomina en forma fuerte, ¿cierto?, una mirada de los estilos de vida en una responsabilidad individual y en un abordaje, ¿cierto?, que claramente y cada vez mayor la evidencia, ¿cierto?, con respecto al no efectividad de esas intervenciones, ¿no? Y que de una otra manera, ¿cierto?, las conductas o los estilos de vida son comportamientos compartidos con grupos sociales en un contexto específico, ¿no? Ellos son la forma en que los grupos sociales traducen
condiciones materiales de vida en pautas de comportamiento. Y de una otra manera, las condiciones mías de trabajo, de sistema de turno, de espacio, de estrés, etcétera, definen de manera, o modifican, o modelan, o facilitan, ¿cierto?, el que yo pueda adquirir o no determinadas conductas que yo puedo llamar saludables, ¿no? Y ahí hay un tema importante sobre este tema de la... Bueno, ahí hay un tema de lo que es las decisiones individuales versus las que están condicionadas socialmente, ¿no? Y pasa a ser un tema de cómo abordamos el tema del cambio de estilos de vida, ¿no? Y que es un tema probablemente que vamos a abordar bastante con algunos ejemplos del módulo 2. Acá tenemos la prevalencia de fumar asociado a los niveles de deprivación en Gran Bretaña, ¿no? Y cuando uno analiza, por ejemplo, este tema, acá sale áreas de mayor deprivación y áreas menos deprivadas, ¿cierto? Están las más acomodadas y las menos acomodadas, y sale el puntaje de privación en el cual ellos trabajan algunos indicadores para distribuir en términos territoriales, y ustedes ven la comparación entre el 73 y 2004. Los sectores más acomodados disminuyeron su prevalencia de fumar, ustedes ven ahí en la, casi digamos en 20 o 20 y tantos %, ¿no? En la flecha amarilla, ¿no? En cambio, los menos acomodados solo tienen una disminución de no más de un 10%, ¿no? Y esto es un tema relevante porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el tema de tabaco y lo vemos como el tema de la epidemia, también es bien importante analizar lo que pasa con el tabaco, ¿no? Por ejemplo, en el tema del tabaco, los primeros grupos sociales que comenzaron a fumar, porque fumar daba prestigio, ¿cierto?, con respecto a ese tema, eran los grupos más acomodados de mayores ingresos, y principalmente los hombres, ¿no? En la medida que hubo una incorporación de la mujer al trabajo, ¿cierto?, uno ve en términos que la mujer se incorpora, ¿cierto?, al hábito de fumar, también vinculado a temas de autonomía, de libertades, ¿cierto?, de seguridad, en muchos los análisis, y las tendencias tienden a mover a estos de mayores ingresos, a dejar de fumar porque es menos prestigioso, a moverse hacia las mujeres, y por finalmente a quedar, ¿cierto?, principalmente aquellos grupos de menores ingresos, menores recursos, o de menor prestigio asociados, ¿cierto?, al hábito mayor de prevalencia de tabaco. Y nosotros podemos ver estas fases, ¿no?, en los distintos países en que el cual podemos estar concentrados todavía principalmente en los hombres de mayor prestigio, o vinculados principalmente a la inserción en la mujer del trabajo, o principalmente concentrados en aquellos sectores de menores recursos. Y acá el tema principalmente tiene que ver prestigio. Incluso cuando nosotros analizamos la comida hoy día que llamamos chatarra, si nosotros nos remontamos a varios años atrás, eso en un momento sí era algo que daba más estatus, comer cierta comida, cierto, rápida, con respecto a ciertos lugares donde se instalaba, vinculado a todo un tema de publicidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá cuando hablamos de las inequidades, tenemos que estar mirando estos distintos elementos de poder. Son los recursos, son los prestigios, son los temas de discriminación. Hay en sociedades que los temas no tienen que ver con los ingresos a la educación, tienen que ver determinada condición de género o determinada orientación, hace que tu ubicación en la posición social sea de mayor exclusión que otros grupos, ¿no? Y por lo tanto esos temas son también que tenemos que analizar. Y obviamente que el peso que puede tener cada determinante en nuestros países también es distinto, porque hay culturas y historias diferentes en nuestras sociedades, ¿no? Y eso hace diferencia entre los distintos países también al interior de la región. Un cuarto elemento que se señala es el sistema de salud como un determinante social de la salud, que es un tema que ha estado presente, pero no suficientemente explicitado, ¿no? Y en este sentido, ¿cierto?, cómo el sistema de salud actúa como un mediador o base a muchas de las consecuencias de enfermedad o de problemas de salud, pero también cómo puede contribuir, ¿cierto?, a una menor exposición o vulnerabilidad a los grupos. Básicamente porque si el programa de salud se construye en un tema de cómo logra, por ejemplo, frente a un evento negativo de salud, lograr un reintegro laboral o alguna situación, ¿cierto?, vinculada a determinadas limitaciones o discapacidades, lograr una integración con respecto al funcionamiento del sistema o de la inclusión social, pasan a ser muy relevantes con respecto a cómo el sistema de salud opera, ¿no? Cómo ciertas consecuencias de salud no son mayores para ciertos grupos que otros, ¿no? Y eso pasa a ser un tema fundamental. Acá hay un ejemplo de que analizan también en Gran Bretaña con respecto a la cobertura del Papa Nicolau, y cómo ven, ¿cierto?, que el porcentaje de población, ¿cierto?, que está cubierta por la citología cervical, ¿cierto?, en la línea rosada clara hasta los menos deprivados, o sea, los más favorecidos, y en la línea morada oscura los más deprivados, ¿no? Y ahí lo que se muestra que sigue siendo menor la prevalencia, o sea, la cobertura de la citología cervical para los grupos
¿cierto?, de menos de privado tienen una menor cobertura, pero usted en este caso, a diferencia del anterior, la brecha se ha disminuido, ¿no? Un gap que podía haber en la flecha amarilla, ¿cierto?, que era bastante importante, se ha reducido bastante, ¿cierto?, ya a finales del 2000, ¿no? Y acá, ¿cierto?, también cuando analizamos el sistema de salud como un determinante social, lo que vemos vinculado a las visitas. Les decía que esto como el tema de las visitas médicos especialistas. Habitualmente nosotros vemos lo que ha sido los análisis de utilización de servicios, ¿cierto?, básicamente, más que de equidad de acceso, sino uso de servicios. Es que gran parte de la atención de médicos general o los servicios de urgencia se concentran en aquellos niveles de recursos de menores ingresos. Y eso tiene una lógica con respecto a la mayor necesidad de salud, ¿no? Ahí también hay discusiones, dependen de las corrientes. Pero cuando uno analiza lo que es la prevalencia de visita a médico especialista, uno ve claramente, ¿cierto?, que en general siempre aquellos que acceden a médicos especialistas se favorecen a diferencia, ¿cierto?, de lo anterior en los grupos de mayores recursos. En este caso tenemos hombres y mujeres. Tenemos la diferenciación en trabajadores manuales y no manuales, ¿cierto? En manuales están los de color celeste, en no manuales en color morado. Y ustedes ven cómo ha sido la evolución, ¿cierto?, de los trabajadores en tanto en mujeres y hombres, en cómo, ¿cierto?, de una otra manera también se ha marcado más en el último periodo y también en mujeres, los no manuales tienen un mayor acceso a las visitas médicos especialistas, ¿no? Y por lo tanto también de acuerdo a esta que se llama la ley inversa, ¿no? La no congruencia entre las necesidades versus lo que es la utilización de servicios, ¿no? Y que es un tema, en muchos que ustedes están vinculados a servicios, que sería importante analizar y mirar en más detalle. Bueno, este conjunto es lo que nosotros llamamos los determinantes sociales intermediarios, ¿no? Estos que acabamos de revisar. Y si vamos ahondando, decimos, bueno, si todos estos elementos que son las circunstancias materiales, las circunstancias psicosociales, los estilos de vida, el sistema de salud, la cohesión social, no tenemos poco tiempo, no lo incluí, podemos más adelante quizás discutir estos temas. Entonces la pregunta es cómo actúan estos determinantes sociales intermediarios, ¿no? Que estamos señalando que tienen una relación directa, ¿cierto?, proximal, uno dice, con aquellos resultados sanitarios. Y esto, ¿cierto?, uno plantea que de una u otra manera hay en estos elementos diferenciales exposiciones, y diferenciales exposiciones tienen que ver con la magnitud, con la frecuencia, con los momentos, con la acumulación, ¿cierto?, de esas exposiciones. Y me refiero no solo a exposición a un riesgo físico, ambiental, a ciertas condiciones sociales, ¿no?, a ciertas situaciones de posibilidades, digamos, de oportunidades en materia de alcanzar salud. Tenemos diferencias en la vulnerabilidad, en términos de condiciones de salud, de acceso a recursos, de resolver situaciones en términos de adversos, ¿no? Y tenemos diferenciales consecuencias. Obviamente que la consecuencia para un grupo social con recursos, ¿cierto?, o con redes sociales, o con redes de soporte, no es lo mismo para aquellos grupos que no en su aspecto no están. Estos elementos que hacen la diferencial consecuencia, la distribución desigual de este conjunto de elementos, hacen que nosotros nos relacionemos de manera distinta, depende de nuestra ubicación territorial, depende de nuestra clase social, de nuestro género, de nuestra posición socioeconómica, a este conjunto de determinantes sociales intermediarios que yo les he señalado. Pero entonces nosotros nos preguntamos qué determina estos niveles de exposición y vulnerabilidad. Y esta magnitud en las consecuencias. ¿Y por qué estos niveles son diferentes en los distintos grupos sociales? Y por lo tanto, entramos a lo que nosotros llamamos los determinantes estructurales. ¿Qué explica que estos determinantes intermediarios se presenten distintos en los distintos grupos sociales? Y en este marco, ¿cierto?, y para que ellos trabajan desde la teoría, digamos, de la producción social de la salud, los elementos están en las causas sociales y básicamente centrados, ¿cierto?, en aquellos aspectos que dicen relación cómo una sociedad se estratifica, qué ubicación yo tengo dentro de la escala social en mi sociedad, en mi país, en mi entorno, y cómo está estructurado también en torno a lo que es las políticas públicas, ¿cierto? Las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, las políticas públicas, y la cultura y valores que existe en una sociedad. Una sociedad, ¿cierto?, puede estratificar, pero puede tener políticas sociales que mitiguen estas desigualdades, que mitiguen estos efectos, digamos, con respecto a estratificación, ¿cierto? O puede tener políticas que vayan a apuntar a cambiar el origen de la generación de inequidades, ¿no? Y eso, este conjunto, ¿cierto?, que estamos hablando, este contexto socioeconómico político, de una u otra manera es lo que conocemos como estado de bienestar, ¿no?
cómo este estado de bienestar se organiza y por lo tanto conceptualiza derechos que decíamos anteriormente a la salud, económicos, sociales y culturales, ¿no? Y por lo tanto cómo los traducen, cómo una sociedad se organiza y dónde me ubico yo en esta sociedad. Estos elementos que llamamos determinantes estructurales, ¿cierto?, son los factores socioeconómicos y políticos que yo me refería y por lo tanto están acá vinculados con mecanismos sociales y políticos que configuran y mantienen ciertas jerarquías sociales. Y por otro lado, esta posición socioeconómica, ¿no? Cuando yo hablo de posición socioeconómica y hablo de clase, cuando yo me refiero también a esta posición socioeconómica, de una otra manera lo que nosotros estamos diciendo es que yo me ubico en determinado lugar, en una posición en la sociedad. Y que ese lugar me da poder político, de prestigio, de recursos. Y yo para pedir ese poder ocupo algunos proxies, ¿no? Y ese proxy que yo ocupo puede ser el nivel de ingreso, que me da poder adquisitivo, ¿no? Puede ser el nivel de educación, que lo puedo asociar a temas de prestigio, o la ocupación, o puedo medir los niveles de discriminación y yo ocupo en ese sentido cómo los temas de género y etnia están vinculados a esos temas, ¿no? O yo analizo los temas de clase social, que más que una variable, digamos, gradacional es una variable relacional. Yo sé que algo de este tema discutieron también con Carla, ¿no?, en una de las sesiones que tuvieron en tema de salud mental. Y en este sentido, ¿cierto?, estos dos elementos, ¿cierto?, de una u otra manera están explicando una recomendación que hace la Comisión. La Comisión de la Organización Mundial de la Salud dijo, una de las recomendaciones es luchar contra la distribución desigual de poder, el dinero y los recursos. Y señala que la inequidad en las condiciones de vida está determinada por la estructura y los procesos sociales más profundos. La inequidad sistemática es el resultado de normas, políticas y prácticas sociales que toleran o incluso favorecen una distribución injusta de poder, las riquezas y otros recursos sociales y de acceso a esto. Y esto, detrás de esto, ¿cierto?, lo que estamos analizando es la teoría del poder. ¿Qué genera poder y cómo se distribuye en las sociedades, ¿no? Y cómo eso repercute en los resultados de salud. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de estos determinantes estructurales, en este marco, en este, que no es solo el diagrama, ¿no? El diagrama trata de representar una serie de ideas que siempre va a tener limitaciones y probablemente uno tendría que construir uno propio de cada uno de sus países o de adecuarlo con respecto a las prioridades como está analizando los temas. Uno de estos temas es la posición socioeconómica. Y acá, en este esquema aparece educación, aparece ocupación, ingreso, género, etnicidad y aparecen los temas de clase social y estructura social, ¿no? Estos elementos, ¿cierto?, que acá se señalan, ¿cierto?, como los de posición socioeconómica, uno puede tener distintos análisis, ¿no?, de estratificación social, que es referido a una posición o ranking que ocupa el individuo a través de continuos de atributos económicos o culturales, ¿cierto?, como el ingreso, los años de educación, que en general siempre son, de una otra medida, algunas medidas, ¿cierto?, que tienen una característica más unidimensional. Y por otro lado tenemos este tema de clase social, que es definido como una relación que tiene una característica multidimensional y que de una otra manera da fuente de propiedad y control sobre los medios de producción y la discusión de cómo yo me ubico en el mercado de trabajo, ¿no? Y de qué manera yo tomo ciertas decisiones y tengo ciertas autonomías, ¿no? Este cuadro que está acá, que dice diferencia en los conceptos de clase, lo tomé del último reporte de la PNUD, que yo veo muy interesante en la región, que el foco es de equidad de salud, que yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Porque hay algunos aportes muy interesantes que pueden ser importantes mirar, ¿no? No me voy a detener en esto, quiero señalar acá, entonces, que cuando nosotros muchas veces queremos analizar las inequidades en salud y ocupamos como un eje estratificado la educación, o la ocupación o el ingreso, nosotros lo estamos usando de proxy para medir cómo se distribuye poder en nuestra sociedad, prestigio, o cómo se presentan los temas de discriminación, ¿no? No da lo mismo porque nosotros analizamos los temas de desigualdad, ¿no?, o los temas de inequidad en salud. Acá hay un ejemplo, ¿cierto?, que es del trabajo de Wilkinson, y que en una otra manera, no sé si se ve bien, pero lo que está mostrando acá, quizás la gráfica, la primera, lo podrán ver mejor, está indicando de cómo aquellos países, ¿cierto?, los indicadores, digamos, del índice de salud y de problemas sociales, que está incluido la esperanza de vida, ¿cierto?, la capacidad en términos de habilidades en materia de algunas de las prácticas, ¿cierto?, el tema de la mortalidad infantil, homicidios, ¿cierto?, los embarazos adolescentes, etcétera, cómo tiene una distribución vinculada a inequidad en salud. Y acá se ve que algunos países de alto nivel de ingreso, pero con altas inequidades, estos indicadores con respecto al tema de salud
se presentan en forma importante. No necesariamente los países, y yo creo que ustedes lo tienen que haber revisado ya en el primer módulo, de mayores ingresos, son los países con los mejores resultados sanitarios, ni son los países que tienen los mejores indicadores en materia de inequidad en salud, ¿no? No necesariamente mayores ingresos se asocia a mayor inequidad a mayor equidad en salud. Incluso aquellos países de mayores ingresos, ¿cierto? A nivel mundial son aquellos de los países más inequitativos en los resultados sanitarios, ¿no? Acá hay un gráfico que yo creo que es interesante, que está en el documento de la PNUD, ¿cierto? En que lo que está mostrando de cómo de una u otra manera la educación de Ok, bueno, les decía yo que cómo la educación de los padres afecta a la educación que alcanzan los hijos. Y acá lo que está mostrando es que una manera la educación de los padres, ¿cierto? Que está acá en este asterisco, ¿cierto? Que es primaria incompleta, hasta secundaria incompleta, secundaria completa, técnica universitaria completa. ¿Cómo ven ustedes que en general los padres, ¿cierto? De primaria incompleta implica para los hijos, ¿cierto? Que los que alcanzan la universidad es el 3.1. Aquellos padres que tienen universitario completa, los niños que alcanzan, ¿cierto? La universidad alcanza 71.6. Y de una otra manera, entonces, ¿cómo uno puede romper ese círculo con respecto a los canales del tema de la educación? Y acá hay un tema importante, porque, por ejemplo, un tema relevante que ha sido discutido también en mucho del debate y las movilizaciones sociales en Chile, es que no solo tiene que ver con el año de educación acumulado, sino la calidad de la educación, ¿no? Puede ser de que yo alcance determinado grado universitario, pero la calidad de la enseñanza a la cual yo accedo dista mucho de otros grupos sociales. Y el tema de la educación no solo dice relación con que yo alcance ciertas credenciales, sino que estas credenciales también me vincula a redes, a ciertos espacios y posibilidades de estudio o posibilidades de empleo, ¿no? La universidad en la que yo estudié también marca ciertas posibilidades en materia de prestigio en nuestro entorno, ¿no? No es solo los años de educación acumulados o los ciclos finalizados. Este es un trabajo de Carla, yo no sé si Carla lo mostró cuando estuvo presentándole a ustedes este tema, pero creo que también refleja muy bien este tema de los indicadores de posición socioeconómica, ¿no? Este es un trabajo que él hizo en Baltimore con respecto a estado de depresión mayor, y él mostró primero, por ejemplo, estas diferencias que se daban entre hombres y mujeres, ¿no? Y posteriormente, no sé si se va a ver, no se ve, bueno. En este esquema mostraba lo que era la importancia de los distintos indicadores, ¿no? Porque cuando uno analizaba, uno se quedaba con la diferencia entre hombres y mujeres. Cuando uno analizaba por ingreso, uno veía diferencias que se daban principalmente en los menores ingresos, pero cuando uno lo analizaba por la función al interior de la empresa, entre los que eran trabajadores, digamos, manuales, entre lo que eran supervisores y entre lo que eran, digamos, gerentes, los que mayor problema de salud mental tenían eran los supervisores. Eran aquellos que estaban al medio, es como estar al medio del sándwich, que no tienen capacidad de autonomía de decisión, pero tienen la presión de los grupos, ¿cierto?, de menor escala al interior del lugar de trabajo, y por otro lado la presión de los gerentes. Este tema nosotros lo desarrollamos también en una encuesta que hicimos en Chile el 2009-2010, que es sobre equidad, salud y trabajo, y incorporamos las variables de análisis de clase que siempre no se incorporan suficiente, tanto en la de Wright como en la de Goldborn. Y acá lo que ustedes ven es la prevalencia de riesgo de salud mental, ¿cierto?, según el índice de Goldberg, ¿cierto?, perdón, según clase social, ¿no? Y ustedes lo que ven que las supervisoras básicas, ¿cierto?, alcanzan 81% de prevalencia en problemas de salud mental. Y es muy marcado, que es un poco similar a lo que yo les decía anteriormente de que estas personas que están entre medio del sándwich, ¿no? Y acá tenemos el ratio ajustado por edad de 10.8, ¿no? Bueno. Esos son, ¿cierto?, el conjunto de la posición socioeconómica, ¿no? Cómo lo vemos por ingreso, cómo analizamos educación, cómo podemos ver a veces indirectamente género, ¿cierto?, cómo miramos a los temas de etnicidad, que yo no puse algunos ejemplos por el tiempo, y cómo vemos el tema de clase. Y por último tenemos un tema fundamental que es el contexto, ¿no?, social y económico y político. ¿Cómo son las políticas públicas? ¿Cómo se organiza el Estado de Bienestar? ¿Cuáles son los mecanismos de participación política pública con respecto al tema? Injerencia en las decisiones y la cultura y valores en la sociedad, ¿no? Bueno, el contexto en general se refiere a aquellos elementos que no son individuales a nivel de plano individual, y yo les mostraba ese conjunto de aspectos, ¿no? Políticas públicas, políticas sociales, ¿cierto?, la estructura del mercado de trabajo. Hay un tema clásico que nosotros trabajamos en la red de condiciones de empleo y inequidad en salud, como ciertos indicadores de mercado de trabajo inequitativo, que está marcado acá,
se relaciona, ¿cierto?, con lo que son, ¿cierto?, algunos temas de expectativas de vida más saludables, ¿no? Y cómo aquellos mercados de trabajo más inequitativos se traducen, ¿cierto?, en menos años de vida saludables que otros grupos, ¿no? Un tema también habitual hoy en día que está en la agenda es la preocupación de cómo la precariedad del empleo, la inestabilidad del empleo, las relaciones laborales, no las condiciones de trabajo, el riesgo físico. Y acá lo que están viendo, ¿cierto?, es las diferencias con respecto a problemas de salud mental según el tipo de contrato, ¿no? Aquellos que son sin contrato tienen una peor salud mental que aquellos trabajadores que tienen una condición de fijo. Y lo que es interesante también es cuando uno ve asociado al trabajo temporal, ya sea definido en los tiempos o inestable en el tiempo, también marca diferencias con los niveles de problemas de salud mental, ¿no? Acá hay un tema que dice el PNUD, este documento que yo les digo del 2010. Dice, la desigualdad tiende a reproducirse debido a que el sistema político refleja un acceso diferenciado a la influencia sobre las decisiones públicas y porque el sistema responde en forma distinta a los grupos con menos recursos y menos capacidad de presión. La democratización de las esferas de poder es una condición indispensable para el desarrollo humano. El logro de la igualdad en desarrollo humano implica una distribución de poder, de influencia y una mejora en la calidad de la representación política. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Y que es parte, ¿cierto?, del tema con respecto reciente del PNUD del 2010 y que tiene que ver con la base cuando discutimos en dónde está la generación de la inequidad en salud. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que no es lo mismo hablar de determinantes de salud, algo que determina o influencia los resultados de salud, que cuando hablamos qué es lo que generan las inequidades en salud, ¿no? Y en ese sentido, a veces cuando analizamos los temas de intervenciones, ¿cierto?, de una otra manera hacemos una diferencia, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de intervención en las consecuencias de la salud, no estamos principalmente hablando de los temas de acceso a servicio, curativo y prevención secundario. Y contribuirán, ¿cierto?, a cómo aliviar ciertos procesos en materia de inequidad en salud, pero no van al origen de las inequidades en salud, ¿no? No cambian el origen de ellas. Y tenemos, por otro lado, intervenciones que disminuyen la magnitud de exposiciones, ¿no?, o dan mayor soporte a los grupos de mayor vulnerabilidad. Y estas pueden estar dando en el ámbito de las conductas o estilos de vida, o pueden estar en el ámbito de las condiciones de vida y trabajo. Y que también puede tener una repercusión importante en algunos temas de calidad de la inequidad en salud, pero tampoco van al origen de donde estas se generan. Y por otro lado tenemos estas intervenciones de contexto y de estratificación social, en donde está el origen de la inequidad en salud, en donde está el eje de la distribución de poder, tal cual como lo decía el PNUD, ¿cierto?, en el sentido de aquellas que tienen en verdad efectividad en los cambios de esta distribución. Y acá lo que yo traigo un esquema es porque habitualmente cuando nosotros miramos los determinantes intermedios, si miramos la primera columna, ¿cierto?, vemos los servicios de salud, vemos los factores psicosociales, vemos los estilos de vida y conducta y vemos las condiciones de trabajo. Y por otro lado tenemos los determinantes estructurales, ¿no? Y por un lado de acá, en el eje, digamos, en la primera columna, sería la primera fila, en la primera columna, tenemos aquellos mecanismos que yo les decía, la diferencial consecuencia, la diferencial exposición, la diferencial vulnerabilidad a los grupos, una diferencial estratificación y una verdad de contexto. Y lo que habitualmente nosotros vemos en materia de intervenciones para el tema del logro de equidad en salud, que no es lo mismo reducir la pobreza que abordar las equidades en salud, tenemos que principalmente están abocados a los servicios de salud, a los temas de factores psicosociales y a los temas de estilos de vida y conducta. Eso en general lo que uno ve como la mayoría de las acciones. Unos grupos, ¿cierto?, de países y de algunas acciones abordan efectivamente condiciones de vida y trabajo, y un número menor, en los cuales han sido más efectivos, abordan los determinantes más estructurales, ¿no? Y acá un tema que yo reitero, ¿cierto?, es que cuando nosotros hablamos de equidad en salud, en la acción de los servicios, gran parte de nuestro quehacer tiene que ver con mitigar las consecuencias de los problemas de salud. Cuando nosotros analizamos factores de riesgo, estamos analizando la causalidad de un problema de salud o la causa del caso, ¿no?, individual. Pero cuando nosotros queremos analizar los determinantes sociales de la salud, nosotros tenemos que plantearnos cuál es la causa de la distribución de este problema de salud. ¿Por qué un determinado problema de salud se concentra en un territorio, en un grupo social determinado? La causa de ello no es la misma causa que explica por qué se genera un problema de salud en un individuo.
En el primer caso, cuando estamos hablando de la causa-distribución, estamos hablando de la causa y las causas. En el segundo caso, estamos analizando lo que habitualmente podemos analizar como la historia natural de enfermedad o la multicausalidad de una enfermedad. Pero no estamos analizando el por qué se concentra en un grupo social determinado, en un territorio, que es el abordaje que queremos ver en materia de inequidad en salud. Y acá, ¿cierto?, me habían señalado algunas inquietudes sobre la estrategia. Y acá está un cuadro que yo tomé de la propuesta de evaluación de inequidades del gobierno danés, ¿no? Y que él hace una diferencia entre lo que son estrategias poblacionales, las estrategias de grupo objetivo focalizada y estrategia individual o de alto riesgo, ¿no? Y una diferencia entre lo que es el abordaje de gradiente de brecha, ¿no? O sea, gradiente si nosotros analizamos el conjunto de la población, brechas que si nosotros vemos la reducción, ¿cierto?, entre aquellos grupos extremos en términos de ingreso, de educación, mayor o menor nivel de educación, mayor o menor nivel de ingreso, y otras a veces que están solamente focalizados en los grupos más vulnerables, ¿no? Y que nosotros podemos tener mejorías sustanciales en los grupos más vulnerables, pero siempre avanzan mejor los resultados de salud en los grupos de mayores recursos, mayor educación. Por lo tanto, a veces la brecha en inequidad en salud puede aumentar o mantenerse, ¿no? Y acá él señala algunas intervenciones, ¿no? Yo creo que por el tiempo no me voy a detener en esto, probablemente en el módulo 2 vamos a tener tiempo de analizar esto en más detalle y poder conversarlo con algunos ejemplos en relación a esto, pero quiero planteárselo porque son temas que están presentes, que están elaborados y que es importante revisar. Acá tenemos también algunos de la estrategia noruega, cómo hace esta diferencia entre lo que son intervenciones universales, lo que son intervenciones selectivas, y cómo miramos desde un tema de upstream o más estructural a un tema de mainstream, que es lo que yo refería más a condiciones de vida y trabajo, o a condiciones más downstream, que se refería más al rol de los sistemas de salud. Temas que también vamos a analizar en más detalle durante los próximos módulos, ¿no? Y yo quiero terminar con este slide que me gusta mucho, que es del gobierno escocés, ¿cierto? Y lo que señala acá es que nosotros estamos acá en salud recogiendo a la gente río abajo, ¿no? Rescatando, podemos rescatarlo mejor, podemos rescatarlo de forma más oportuna, podemos ser más eficientes, pero arriba, río arriba, que se llama, ¿cierto?, está cayendo continuamente gente al agua. Y en este tema, cuando uno discute el tema de la inequidad en salud, está bien, nosotros podemos hacer mejor nuestras acciones de salud, pero necesariamente para abordar la inequidad en salud tenemos que ir río arriba, ¿no? A hablar, a poder convocar políticas sociales con el conjunto de los otros sectores e ir también al origen de las inequidades, ¿no? Podemos paliar las inequidades, podemos mitigarlas, ¿cierto?, pero el origen de ellas, ¿cierto?, sigue estando en aquellos elementos más estructurales.